La Asus ROG Ally o la Lenovo Legion Go son PCs consolidadas cuyo sistema es Windows 11. Y todos sabemos que a Windows le gusta consumir recursos para cosas que no utilizamos, o habilitar servicios que no nos sirven para el factor gaming. En este video vamos a optimizar Windows en la Asus ROG Ally deshabilitando servicios, procesos y editando registros para que se enfoque más en darle poder a los juegos. También vamos a mejorar el uso de la RAM mediante un programa. Y no solo eso, sino que también daré tips de cómo ahorrar batería y tener el mejor rendimiento posible. La optimización de Windows también aplica para la Lenovo Legion Go o cualquier consola que posea Windows 11. Sin más que decir, empecemos el video. El primer paso es descargar esta aplicación llamada Bloody Noise. El link lo dejo en la descripción. Este programa nos va a servir para eliminar algunas aplicaciones, procesos y servicios que nos consumen recursos en Windows 11. De esta forma reducir el consumo de procesador y RAM. Lo vamos a descomprimir y a ejecutar como administrador. Una vez abierto el programa, lo que vamos a hacer es pasar uno por uno estos elementos al lado derecho. Vamos a pasar todos menos el que dice Gaming, ya que no queremos que elimine ningún servicio de gaming. Todo lo que está del lado derecho son cosas que vamos a deshabilitar. Luego de seleccionar todo, le dan a Apply y esperan que el proceso se termine. Si por alguna razón quieren revertir todo esto, hay un botón que dice Restore. Una vez que termine, van a reiniciar su PC. Si les desaparece la aplicación de Xbox y la aplicación de MyAsus, no se preocupen, vuelvan a descargarlas desde la Store de Windows. Si tenían juegos instalados, no se preocupen, no se van a borrar. Lo siguiente es descargar este programa llamado ISLC. Este programa se va a encargar de liberar la memoria RAM que Windows tiene reservada para algunas aplicaciones del sistema. Esta reserva se llama memoria de repuesto y ocupa una parte de nuestra RAM para optimizar el uso de aplicaciones internas del sistema. Pero para gaming, que es el uso principal que le damos a esta consola, tener esta memoria liberada nos va a ayudar a que los juegos no tengan microcortes y mejoren el rendimiento. Van a abrir el archivo y le van a dar a extraer. La carpeta que se genere la vamos a cortar y pegar en algún lugar del disco. Yo la voy a colocar en la raíz del disco C. Lo siguiente es entrar a la carpeta y abrir la aplicación. Ya en la aplicación vamos a ver tres ítems de memoria. La primera es la memoria total del sistema, que en este caso tenemos 16 GB. La que dice Standby List es la memoria que les mencioné anteriormente que reserva Windows. Y la Free Memory es la memoria que tenemos disponible para utilizar para cualquier aplicación o juegos. Si clicamos el botón Purge Standby List, veremos que la memoria reservada pasará a la memoria libre. Esto es justamente lo que estamos buscando, pero lo que necesitamos es que lo haga automáticamente. Para eso vamos a configurar unos parámetros abajo a la izquierda. El primero es el que dice The List Size is at List. Esto significa que la memoria reservada sea mayor a este parámetro. En este caso vamos a cambiar la variable de 1024 a 1 MB. Y el que dice Free Memory is lower than, vamos a colocar 4096 MB. Con esto, si la memoria libre es menor a 4 GB, automáticamente el programa va a liberar la memoria Standby. Importante marcar estas dos opciones para que el programa inicie con Windows. Para asegurarnos que inicie con Windows, vamos a crear un acceso directo de la aplicación y nos vamos a ir al botón de Windows y buscamos Ejecutar. Colocamos este comando shell startup y esto nos abre la carpeta de inicio donde podemos colocar aplicaciones que queremos que arranquen con el sistema. Colocamos el acceso directo y ya quedaría. Lo siguiente que vamos a hacer es desactivar algunos dispositivos que consumen recursos. Buscamos el administrador de dispositivos. Y nos vamos a ir a dispositivos del sistema. Lo primero que vamos a desactivar es el temporizador de eventos de alta precisión. Le van a dar clic derecho y lo van a deshabilitar. Ahora van a buscar enumerador de unidades virtuales de Microsoft. Esto se utiliza para máquinas virtuales, así que también consume recursos y no nos sirve para gaming. Clic derecho y deshabilitar. Ahora buscamos enumerador de adaptador de red virtual NDIS. También tiene que ver con máquinas virtuales.
lo deshabilitamos. El siguiente paso es editar unos registros para enfocar más al sistema a los juegos. Vamos a buscar editor de registro. Bien, una vez abierto nos vamos a ir a HKey Local Machine, luego a Software, Microsoft, van a buscar Windows NT, Current Version, luego a Multimedia y seleccionan System Profile. Ahora en la parte derecha en System Responsibilities cambiamos el valor de 14 a 1. Esto lo que hace es que Windows priorice la multimedia, eso incluye los juegos. Luego de esto, desde la pestaña de System Profiles nos vamos a Task y seleccionamos la carpeta Games. Vamos a cambiar el registro Priority de 2 a 6. Esto le da al sistema prioridad sobre tareas de juegos. Y ahora en el registro de abajo que se llama Scheduling Category, cambiamos de Medium a High. Y por último, en el registro de abajo del todo, SFIO Priority, cambiamos de Normal a High. Con esto ya podemos cerrar el editor de registro y pasar al siguiente paso. Antes de continuar, les recomiendo ir al administrador de tareas. Nos vamos a aplicaciones de arranque. Y vamos a dejar habilitado la aplicación ISLC, Radeon Software y Rock Screen Manager. Lo demás recomiendo desactivarlo. El próximo paso es configurar el panel de gráficos de AMD. Clic derecho en el escritorio y nos vamos al panel. Vamos a la pestaña de juegos y a la pestaña de gráficos. Y seleccionamos la configuración HyperRX. Nos aseguramos que Super Resolución está activado y el efecto de nitidez esté en 75. Esta opción sirve para escalar de una resolución menor a la resolución del panel. Voy a explicarles mejor este tema en la parte de batería. Lo siguiente es ir a opciones avanzadas y buscamos calidad de filtración de texturas y lo dejamos en rendimiento. Ahora nos vamos a ir a la configuración de Windows. Van a ir a la sección de juegos, van a entrar a modo de juego y nos aseguramos de que el modo de juego esté activado. Y dentro de gráficos entramos a cambiar la configuración de gráficos predeterminada y nos aseguramos que estas dos opciones estén activas. Bien, para terminar con la parte de rendimiento vamos a ir al Armoury Crate y vamos a ir a configuración y luego a modo operativo y clicamos en ajustes de GPU y la memoria asignada de GPU la vamos a asignar en automático. Esto va a dejar que el sistema administre la VRAM que necesita cada juego. Para algunos juegos es necesario setear un número fijo, pero para la mayoría con el modo automático funcionará bien. Y deben marcar las tres opciones de acá abajo. En la parte de batería les voy a explicar más su uso. Como pueden ver, con la optimización de Windows y el uso de ISCL para administrar la RAM, obtenemos una mejora de rendimiento. Y además reducimos los tirones en los juegos. Bien, vamos a comenzar con la parte de ahorro de batería. Para empezar vamos a ir a Armoury Crate y dentro de la pestaña de configuración vamos a centrarnos en la edición del centro de comandos. Esto nos va a permitir editar accesos directos del centro de comandos que abrimos con el botón de la izquierda. Les voy a recomendar varios accesos. El primero es el modo operativo que nos va a permitir cambiar el TDP de la consola para mejorar el rendimiento y ahorrar batería. Luego tenemos el limitador de FPS que también es perfecto para ahorro de batería, la frecuencia de refresco para cambiar entre 60 Hz y 120 Hz, la resolución también es importante para mejorar el rendimiento de los juegos y ahorrar batería, la opción de RCR también es importante, más adelante les voy a explicar su uso en un ejemplo, y por último el botón de mejora de CPU también es algo que nos va a permitir ahorrar batería. Todo esto lo voy a explicar con un ejemplo más adelante. Los demás accesos son a gusto, a mí me gusta tener el botón de finalizar tarea para cerrar los juegos o el de mostrar el escritorio para volver al escritorio de una forma sencilla. El siguiente paso para ahorrar batería es crearnos un perfil de modo operativo manual. Vamos a crear uno de 17 watts, que es lo que me gusta llamar el punto dulce de la Rockali, ya que con este perfil podremos correr juegos AAA y mantener una buena duración de la batería. Nos vamos a modo operativo y vamos a seleccionar manual.
En este lugar vamos a seleccionar el perfil que está por defecto y vamos a cambiarle el nombre para identificarlo. Vamos a colocarle 17W. A mucha gente también le gusta usar un perfil de 18 watts, ya que también es un buen punto entre rendimiento y duración de la batería. Eso depende de ustedes. Lo que van a hacer es dejar las tres opciones en 17 watts. Abajo pueden editar la curva del ventilador si es que les parece muy ruidoso. Para guardarlo hay que presionar este botón. Le dan que sí y con esto quedará guardado el perfil. Ahora si abren el centro de comandos, en el modo operativo van a ver un perfil adicional que es el de 17 watts que creamos. El siguiente paso es ir a modo operativo y nos vamos a ecoasistencia. Y nos aseguramos de que estén activas las dos primeras opciones. En cuanto a la última, recomiendo desactivarla para ahorrar batería, ya que apenas impacta en el rendimiento. De todas formas, en algunos juegos que son más CPU dependientes es recomendable activarla, pero pueden hacerlo desde el centro de comandos, con el acceso que dejamos de mejorar CPU. Voy a mostrarles con un juego el uso del centro de comandos para ahorrar batería. En este caso es el Persona 5. Como ven, el modo operativo lo tengo en 10 watts, ya que este juego no es muy exigente en rendimiento. Si el juego fuera más exigente, usaría el modo de 17 watts que hemos creado. El limitador de FPS lo coloqué en 45, ya que la consola posee VRR, y gracias a ello los 45 FPS se sentirán muy fluidos. Para que funcione el VRR sí o sí tienen que activar la frecuencia de refresco en 120 Hz. En este caso lo tengo en 60, pero es un tema de grabación de video. Al limitar los FPS lo que hacemos es reducir el consumo y por lo tanto ahorrar batería. También pueden limitarlo a 30 FPS. Para que el limitador de FPS funcione correctamente tienen que tener desactivado el monitor en tiempo real, ya que si lo activamos el límite no funcionará. Otro modo de ahorrar batería y mejorar el rendimiento es reducir la resolución de la consola a 720p o a 900p y al mismo tiempo activar el AMD RCR. AMD RCR lo que hace es escalar la imagen de una resolución inferior a la resolución de la pantalla. En este caso estamos escalando de 900p a 1080p y la verdad el escalado se ve excelente. También si desactivamos la mejora de CPU vamos a ahorrarnos bastante batería y pocos juegos se ven afectados por esta opción. En este juego con esta configuración la batería me dura casi 3 horas. Forza Motorsport es un ejemplo de un juego más exigente. Como ven el juego funciona muy fluido a 45 FPS y estoy usando el modo de 17 watts que creamos. Los FPS los tengo limitados a 45, el panel está a 120 Hz para aprovechar el VRR, el juego lo estoy corriendo a 900p con el RCR activado. Y en este caso sí activo la mejora de CPU porque en este juego mejoran un poco los FPS. También si queremos ahorrar batería recomiendo apagar las luces de los análogos. Con esta configuración estoy corriendo el juego perfectamente y estoy ahorrando bastante batería. Muchas gracias por ver el video, cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios. Si pueden dejar un like y suscribirse me ayudaría mucho a crecer. También les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde podemos charlar y sacarnos dudas. Bueno, yo me voy despidiendo, nos vemos.